Mi nombre es Sonia del Carmen Colque, soy docente del Instituto Dr. Ramón Carrillo y dicto la materia en la carrera de laboratorio, la materia de matimetría. Bueno, nosotros vamos a empezar a dar una reseña para que los alumnos que ingresen a esta clase puedan entender qué es la temática que vamos a tratar nosotros y vamos a estudiar en este cuatrimestre, que es todo lo que comprende la materia de matimetría, es el estudio de las células sanguíneas, ¿sí? Como ustedes sabrán, en técnico en laboratorio lo fundamental es tener ser excelente en la toma de muestra. ¿A qué? ¿Por qué me refiero a esto? Porque en realidad depende de la toma de muestra que los técnicos realicen, va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener en los análisis, ¿sí? Como bien la materia lo dice, en matimetría, como puedo repetirle, es el estudio de las células sanguíneas. Acá tenemos que tener en cuenta la labor del técnico que pasa por distintas fases, su trabajo. ¿Cuáles serían esas fases? El técnico pasa por el trabajo en la fase preanalítica, en la fase analítica y también a veces participa de la parte posanalítica. ¿Qué significa todo esto? Es una división que se le hace a los distintos tiempos y labor que se realiza al tomar una muestra de laboratorio, procesarla y dar los resultados. El técnico, fundamentalmente la labor nuestra, ¿no es cierto?, está basada en la parte preanalítica, tener un cuidado, tener un conocimiento, tener todas las precauciones necesarias al aplicar, ¿no es cierto?, lo aprendido en su carrera, en su estudio, poder aplicarla a la perfección cuando vamos a estar en una extracción de sangre frente a un paciente. Entonces todos los resultados se van a ver reflejados en la parte analítica del resultado del laboratorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes como profesionales de la salud, lo principal es ir tomando conocimiento y aplicando constantemente en el ejercicio de la profesión. Vamos a ver acá, ¿para qué? Para poder tener unos buenos resultados, como vuelvo a repetirlo. ¿En qué consiste la parte analítica? Ustedes saben, la parte preanalítica, haciendo un breve repaso, consiste en que un paciente se dirige al hospital a hacerse atender y es atendido por el médico. El médico lo evalúa y le da un pedido de análisis, aparte de un diagnóstico y la conversación que él tiene con el paciente para saber más o menos cuáles son la sintomatología que tiene. Entonces el médico necesita pedir un análisis de laboratorio. El médico extiende el análisis confeccionándolo con el nombre, tiene que poner todos los datos completos y el pedido que va a llegar a sus manos. Una vez que este pedido llega al laboratorio, ustedes lo recepcionan a ese pedido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ahí comienza nuestro trabajo en la parte preanalítica, donde nosotros tenemos que revisar ese pedido médico, tenemos que ver que esté correctamente el nombre como corresponde, con datos, con el documento del paciente que sea el verdadero, confirmar, se tiene que preguntar al paciente cuál es su nombre, cuál es su documento, la edad, domicilio, o sea, todos los datos que tiene que corroborar que el médico ha colocado como corresponde todo. Porque a veces pasan errores, como digo, errores humanos, donde a veces el apellido difiere o el médico escuchó mal sin intención y ha puesto, qué sé yo, en vez de Choque ha puesto Colque, ¿sí?, que son parecidos. Entonces todo eso hay que tener en cuenta, porque vuelvo a repetir, todas esas pequeñas situaciones son las que van a repercutir en el resultado final del proceso del análisis. Una vez que nosotros hemos corroborado, ¿no es cierto?, el nombre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a observar qué pedido, qué determinaciones a mí me ha realizado el médico para esta persona. Y ahí vamos a empezar a analizar de acuerdo a las determinaciones que el médico me haya pedido, que el doctor me haya pedido, yo voy a darle la indicación correspondiente al paciente para que se prepare, y si no tiene preparación previa, se le hará la extracción de sangre si corresponde hacérsela en ese momento, ¿sí? Una vez que hemos revisado todo eso, vamos a proceder a ir al lugar donde nosotros tomamos la muestra y vamos a separar los elementos necesarios, como ya habíamos hablado en la clase anterior. Nosotros habíamos visto que teníamos que tener todos los elementos para la toma de muestra, que son los tubos en la parte del box de extracciones, y que son los tubos para hacer las tomas de muestra.
Aparte de eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Acondicionar el lugar donde nosotros vamos a hacer la toma de muestra, que sería en el caso que tenemos un box del laboratorio, que tenemos que tener todos los elementos necesarios, como ser jeringa, agujas, torundas de algodón, alcohol, los tubos necesarios, cada uno con su respectivo anticoagulante, y el posabrazo y la silla para que el paciente se encuentre cómodo para tomar la muestra, ¿sí? Una vez que tenemos revisado todo eso, nosotros vamos a seleccionar la cantidad de tubos que vamos a separar de acuerdo al pedido que tenga, de acuerdo si tenemos un pedido en el laboratorio, un ejemplo, un hemograma, hagamos de cuenta que este es un pedido realizado por el médico, una glucosa, una creatinina, y vamos a poner para agregarle una prueba de coagulación que sería un KPTT y una eritrosedimentación o BCG. Estas determinaciones que yo he colocado acá se encuentran dentro del pedido médico, ¿no es cierto?, que le realizaron al paciente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que seleccionar los tubos de acuerdo al pedido que yo tengo. Vamos a ver un hemograma, una glucosa, una creatinina, prueba de coagulación, que es el KPTT, que ustedes ya lo saben, y la BCG, que es una abreviación que tenemos de la eritrosedimentación. Ustedes tendrán conocimiento también, que se les ha explicado, que para cada determinación nosotros vamos a usar distintos tubos. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes vieron en primer año el tema de los anticoagulantes, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo es porque se da por hecho que ustedes ya tienen la base de la materia de obtención de muestras, que hemos visto todo este tema de los distintos tubos y los distintos tipos de anticoagulantes. Como ustedes verán, acá tenemos hemograma, glucosa, creatinina, KPTT y BCG. Acá hay varias determinaciones en un solo pedido médico, ¿sí? Acá tenemos el hemograma, que corresponde, ¿sí?, a la parte de citología, que en realidad es lo que nos compete en esta materia a nosotros, porque habíamos dicho que la hematología es el estudio de las células sanguíneas, ¿sí? Después que tenemos glucosa, creatinina, que entrarían en la parte química de los análisis de laboratorio, entran en el procesamiento de la parte química. Y después tenemos KPTT, ¿no es cierto?, que es una prueba de coagulación, donde se va a medir el tiempo en que coagula la sangre del paciente, que también eso pertenece al sector de hemostasia. Y tenemos la eritrosedimentación, que también entra en la parte de hematología, lo mismo que hemostasia, no entra en la parte de hematología, sino que son distintas determinaciones, porque todo tiene que ver con las células, ¿sí? Por eso lo voy a repetir, no se olviden que hematología es el estudio de las células sanguíneas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, entendiendo en qué parte nosotros tenemos que ver, haciendo el estudio de cada una de esas. Tenemos este pedido de laboratorio, entonces, ¿qué ustedes van a hacer ahí en el box? Voy a empezar a interpretar, y para interpretar tengo que empezar a interpretar y seleccionar el material que yo tengo para trabajar. Recordando así, ustedes pueden observar, acordarse que nosotros teníamos los tubos y que los colores de las tapitas de los tubos me está indicando a mí qué tipo de anticoagulante contiene cada uno de ellos, ¿sí? Nosotros acuérdense bien que tenemos un tubo que tiene tapa lila, ¿sí? Acuérdense que la tapa lila pertenece para hacer todas las pruebas que nosotros nos están pidiendo de hemograma. O sea, acá vamos a hacer la parte de hemograma, donde vamos a hacer el estudio de las células sanguíneas. El otro tubo que nosotros tenemos que seleccionar es el tubo de tapa verde. ¿Qué me está indicando el tubo de tapa verde? Que contiene heparina de litio, que se lo utiliza en el estudio de la química, ¿sí? También utilizamos los tubos de vidrio o tubos sin anticoagulante para la parte química. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Después tenemos otro tubo, que es el tubo de tapa celeste. Recuerden que esto contiene también otro tipo de anticoagulante, que es el citrato de sodio, ¿sí? Y tenemos un tubo que en este momento no lo tengo acá en mis manos, pero recuerden que hay otro tubo que también lo vamos a identificar después, que el color de la tapa es negra,
Siempre se lo identifican con color negro, que es para la eritrosedimentación. Entonces, si yo tengo acá hemograma, glucosa, creatinina, KPTT y eritro, voy a empezar a seleccionar en la mesada. Hemograma, separo un tubo, ¿sí? Glucosa y creatinina son determinaciones químicas, entonces yo tengo que separar el tubo de tapa verde. Y después tengo un KPTT, que eran pruebas de hemostasia. Voy a tener que seleccionar el tubo de tapa celeste. Y por último tenía eritrosedimentación, que voy a recolectar el tubo que tenga el citrato de sodio, que me va a indicar el que tenga tapa negra. Eso sería en el caso, ¿no es cierto?, que nosotros estemos trabajando en un laboratorio que el material que tiene a disposición es todo pedido, ya que vienen incorporado el anticoagulante. No se olviden ustedes que también se les enseñó de que en algunos laboratorios el técnico tiene que ser el preparado del anticoagulante y el cargado respectivo de cada tubo, ¿sí? Eso también tiene que tener presente. En este caso estamos hablando con tubos ya comprados que vienen directamente incorporado el anticoagulante. Listo. Hemos separado los tubos, hemos interpretado el pedido, hemos separado los tubos. Entonces, ¿qué debe hacer el técnico? Ya lo tiene al paciente para hacerle la extracción. Acuérdense ustedes que siempre hay que tener un diálogo con el paciente, romper el hielo, como se dice, para que el paciente se sienta seguro y se entregue un poquito, ¿no es cierto?, al trabajo que ustedes van a realizar. Y aparte ustedes con eso le van a mostrar seguridad al tomar la muestra. Entonces acá nosotros vamos a proceder a hacer una toma de muestra que ya sea, por lo visto va a ser venosa, ¿sí? Porque pueden ser pruebas venosas, capilares o pueden ser pruebas arteriales, pero esos son con otro tipo de estudio. Por el momento con este pedido nosotros necesitamos, por la cantidad de determinaciones que tiene, necesitamos una cantidad por lo menos de 5 a 6 mililitros de sangre, entonces lo vamos a obtener por medio de una punción venosa, ¿sí? Bueno, entonces todo esto que yo le estoy hablando es en la parte preanalítica, todo esto comprende la parte preanalítica. ¿Por qué es importante cada uno de estos detalles que muchos le dirán, no, pero eso sí lo sabemos, que eso es muy importante porque hay que saber seleccionar, saber controlar que cada tubo tenga el anticoagulante correspondiente y la cantidad correspondiente de anticoagulante. Ustedes recuerden también que si llegase a haber un tubo volcado, ustedes lo tienen en la mesada o lo tienen sin querer, se ha caído, está un poco destapado, se ha derramado un poquito del contenido de anticoagulante, ¿no es cierto?, ya no nos va a salir una toma de muestra óptima, una buena toma de muestra. ¿Por qué? Porque ustedes mismos ven que cada tubo viene una marca delimitando, ¿no es cierto?, la cantidad exacta de sangre correspondiente a la cantidad de anticoagulante. Entonces también en la próxima clase, cuando entremos en anticoagulante, vamos a ir viendo por qué es necesario tener esa proporción tanto de sangre como de anticoagulante. Entonces, si ustedes ocurren algo así, es preferible que descarten el tubo, ¿sí?, y coloquen un tubo que realmente esté tapado en óptimas condiciones para hacer la toma de muestra al paciente. Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo, vuelvo a repetir, es la parte preanalítica. Vamos a entrar en lo que a nosotros nos interesa, ¿por qué es importante la parte de hemograma y de tener en cuenta que nosotros tenemos que tener en cuenta respetar los tiempos, respetar las proporciones de cada extracción que hagamos? Como yo le dije, esta materia es hematimetría, ¿verdad? Entonces hematimetría estudia ¿qué es? La célula sanguínea. Y para estudiar la célula sanguínea nosotros necesitamos tener la muestra en óptimas condiciones. ¿Qué significa eso? Hacer una extracción y tener en este tubo la cantidad necesaria de sangre, pero que la sangre sea exactamente parecida, idéntica a la que circula por el cuerpo del paciente. Se tiene que tratar que no tenga ninguna alteración morfológica ni fisiológica de esta muestra que ustedes están tomando, ¿sí? O sea, la parte morfológica de la célula ni el tamaño tiene que variar. Entonces, por eso también es importante, ¿no es cierto?, el tipo de anticoagulante que ustedes van a tener en cada tubo. Entonces, cuando yo voy a analizar la parte de hematología, ¿qué es lo que voy a ver? El anticoagulante y voy a colocar la cantidad necesaria.
Recuerden que al hacer la toma de muestra es que tienen que tener en cuenta de que no tiene que ser una extracción forzosa. Ustedes ya han visto en la práctica que realmente la extracción de muestra no debe ser forzosa, el émbolo tiene que correr fácilmente, nosotros tenemos que ligar el brazo del paciente a una distancia prudencial, como ser del lugar de la punción, nosotros vamos a tener 4 dedos más, ¿no es cierto?, del lugar de la punción, ahí vamos a poner el lazo para poder realizar la toma de muestra y que la sangre sea en buenas condiciones. Teniendo en cuenta todo eso, vamos a proceder a tomar la muestra y a cargar el tubo, como les dije hace rato, hasta la marca donde viene la indicación. No se olviden, chicos, les vuelvo a repetir, que la proporción de la muestra que ustedes toman tiene que ser exacta, ¿sí? No pueden colocar una cantidad de sangre que no corresponda a la proporción del anticoagulante que tienen, porque por más que ustedes hayan hecho una buena extracción y lo hayan homogenizado, va a poder haber una alteración, ¿no es cierto?, en la obtención del recuento celular. Teniendo también otra situación que les quería recordar, que todo esto que estábamos hablando entraba en la parte preanalítica, ¿sí? Muchos dicen la parte preanalítica, el técnico te puede equivocar en la parte analítica, sí, porque el técnico también realiza el procesamiento a veces de las muestras en el laboratorio, pero ustedes pueden hacer un buen trabajo analítico, pero si realmente no han hecho una buena toma de muestra, chicos, el resultado no va a ser el óptimo. Así que por eso cada vez que nosotros les enseñemos, les expliquemos siempre, constantemente se les está reiterando cómo tiene que ser la toma de muestra, cómo tiene que ser el ligar, poner la liga, palpar las venas, que no tiene que ser costosa, cómo deben verter el contenido de la muestra que han tomado en el tubo. Recuerden, cada vez que nosotros agregamos hemos tomado la muestra y lo agregamos al tubo, recuerden que siempre tiene que verterse por las paredes y un poco inclinado, ¿no es cierto? El tubo tiene que estar un poco inclinado y la muestra tiene que verter por las paredes para evitar la hemólisis, ¿sí? La hemólisis de la muestra. Tenemos que tener cuidado también de cuando hacemos la extracción, de que el émbolo no se vuelva, de que dé directamente el bisel en la luz de la vena. O sea, todo lo que yo le estoy hablando es algo global que lo vamos a ir desempeñando en las clases prácticas que nosotros vamos a ir teniendo. Todo de esto, de en qué situaciones nosotros tenemos una mala extracción, en qué situaciones el bisel ha trasvasado la vena, en qué situaciones, ¿no es cierto?, se ha producido la hemólisis de la sangre. Bueno. Entonces, quiero que les quede claro de que la parte preanalítica de la toma de muestra es importante para poder entrar a la parte de lo que es la parte del estudio del hemograma, que entra en la parte de hematología, que es la materia que nosotros vamos a empezar a ver ahora en adelante, ¿sí? Bueno, de todos modos, en la próxima clase que les voy a explicar ahora, que vamos a entrar enseguida, vamos a continuar viendo bien la parte de lo que es el hemograma, que es lo que a nosotros más nos interesaría de la parte de hematología. Muchísimas gracias.